¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el curso de programación orientada a objetos. En este caso, lo que vamos a hacer es complementar la clase Date con dos nuevas clases que son muy importantes en Java: Calendar y Gregoria Calendar. Estas clases surgen por la necesidad que tuvo la comunidad de programadores de Java de ampliar el espectro de la clase Date. Esa clase se estaba quedando en el tiempo, estaba teniendo pocos métodos y era poco eficiente. Entonces, la comunidad de Java consideró que era el momento de crear nuevas clases que ayudaran a los programadores a realizar la manipulación de fechas. En este caso, Gregoria Calendar implica un calendario, es decir, una forma más fácil de manipular fechas teniendo en cuenta como referencia un calendario. La clase Calendar, por otro lado, nos permite a nosotros obtener año, mes, día, de forma separada, y estas tres clases combinadas, Date, Calendar y Gregoria Calendar, hacen que sea de una gran eficiencia la manipulación de objetos de tipo fecha. Ahora, nosotros, teniendo en cuenta esta clase, vamos a ver los métodos que ayudan a manipularla, así como lo hicimos con la clase Date. Pero posteriormente lo que vamos a hacer es incorporar en nuestra red social de mascota la manipulación de fechas. Como a partir de una cadena que representa una fecha, nosotros podemos obtener un date pasando a través de la clase Calendar y Gregoria Calendar. Podemos convertir y formatear una fecha de una forma muy sencilla y legible para quien lo está visualizando. Vamos a comenzar a ver el ejemplo de Gregoria Calendar. Lo que tenemos que decir es que esta clase es una clase que nació a partir de la necesidad de representar de otra manera los calendarios, ya que con la clase Date simplemente no alcanzaba. Entonces, Gregoria Calendar y Calendar es una evolución de la clase Date en versiones posteriores de Java. Ya vamos a ver cómo combinadas las tres clases nos da una mayor potencia a la hora de programar y poder ejecutar nuestros programas y de esta manera manipular fechas o calendarios. Lo que podemos ver es que tenemos un constructor que nos permite crear un objeto de dicha clase. Luego vamos a ver el método setTime que tiene la clase Gregoria. De esta manera vamos a crear un objeto del tipo Date y este método setTime recibe como parámetro un atributo del tipo Date, del tipo fecha. Posteriormente lo que vamos a hacer es convertirlo a un valor del tipo cadena con el método toString, como la mayoría de las clases. Y ahora sí empezamos a ver algunos métodos que nos permiten manipular de una manera distinta un calendario o una fecha. Es decir, por ejemplo, tenemos el método que nos permite, de acuerdo a un calendario que hemos creado, obtener el año en un valor int, obtener el mes y obtener el día. Luego, con esta información, nosotros podríamos de manera separada formatear una fecha y mostrarla, en vez como lo veníamos realizando con la clase Date, donde nos mostraba todo de una sola manera, podemos nosotros manipularlo y ponerlo el día, mes y año separado, por ejemplo, por barras, que es una forma de mostrar la fecha. También los calendarios tienen un método set que permite establecer una fecha determinada de acuerdo a los parámetros que se le pasen. Se le pasa el año, el mes y el día. De esta forma, fíjense que también vamos a imprimir por pantalla, obteniendo de ese calendario el día, el mes y el año, utilizando atributos que son del tipo estático y que se encuentran en la clase Calendar. Miren, si nosotros vemos un poquito la clase internamente, Calendar, vamos a ver que estos atributos son de tipo estático, pero que vienen a representar cada uno de los atributos de un calendario. De esta manera es mucho más sencillo obtener esos datos. Fíjense que acá también tenemos el método set sobrecargado y no solamente le podemos pasar el año, el mes y el día, sino que también le podemos pasar la hora y los minutos. Y también tenemos un atributo de la clase Calendar estático que nos permite obtener la hora y los minutos. Habíamos utilizado el setTime y le habíamos pasado una fecha. Tenemos la posibilidad que con el método getTime nos devuelva, nos retorne un tipo de dato fecha de ese calendario. Entonces ahora lo vamos a ejecutar paso a paso para ir viendo cada uno de los métodos. Recuerden que la idea es tener la posibilidad de manipular de una forma más cómoda todo aquello que tenga que ver con fechas o atributos de tipo fecha. Para eso nacen estas clases. Existen otras clases más, pero las más importantes son estas que estamos viendo. Vamos a poner la salida por pantalla en la parte inferior de NetBeans y ahora sí vamos a empezar a ejecutar nuestro programa. Entonces fíjense que creamos una fecha y usamos el método setTime
de Gregorian para poder setearle este valor. Ahora le vamos a pedir que, utilizando el método toString, obtener una descripción. Fíjense que ahora lo vamos a imprimir por pantalla y en este caso nos ha devuelto todo el contenido que tiene el objeto de la clase, digamos, del objeto que está en memoria. Si nosotros queremos ir obteniendo cada uno de estos valores que estamos viendo acá, que pueden ser no muy cómodos al momento de leerlo, vamos a utilizar los atributos de calendar para ir obteniendo cada uno de los valores. Por ejemplo, queremos obtener el año. Y si se fijan, obtuvimos 2019, ahora podemos obtener el mes 10, y ahora el día 4. Recuerden que cuando nosotros le seteamos la fecha, utilizando la clase date, le seteamos en ese caso el momento que estábamos ejecutando el programa, entonces es dicha fecha. Y ahora imprimimos por pantalla. Fíjense cómo nosotros hemos logrado formatear de una manera más visible, de una forma más práctica, la fecha que teníamos asignado en nuestro atributo de tipo calendario. Ahora lo que vamos a hacer es setearle el año, el mes y el día para nosotros establecer una fecha de una forma quizás más cómoda a la habitual cuando creamos un objeto, o como hacíamos en la clase date. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que setear en el constructor los milisegundos? Bueno, la verdad que es bastante incómodo estar sabiendo cuáles son los milisegundos para una fecha determinada. Fíjense cómo de esta manera nosotros, de una manera muy sencilla, logramos setear los valores de una fecha que nosotros queremos. Fíjense cómo nosotros ahora seteamos los valores y formateamos en la impresión de la fecha, obteniendo la fecha, el mes y el año, y obviamente nosotros lo concatenamos dentro de una cadena como a nosotros nos parece que debería imprimirse por pantalla. En este segundo caso lo que vamos a hacer, no solamente vamos a setear año, mes y día, sino que también minutos y segundos. Fíjense cómo nosotros seteamos los valores y después los obtuvimos mediante los atributos y el método get de la clase calendar, donde le pasamos cómo obtener la fecha, el mes, el año, la hora y los minutos. Y para finalizar lo que vamos a hacer, le vamos a solicitar a nuestro calendario que nos devuelva un atributo del tipo date. Recuerden que nosotros, por ejemplo, en nuestra red social utilizamos atributos del tipo date, no del tipo Gregorian. Entonces, de alguna manera tenemos que lograr obtener a través del calendario, es decir, a través de un atributo de la clase Gregorian, tenemos que lograr obtener un atributo del tipo date o una variable del tipo date. Bueno, utilizando el método getTime resolvemos ese problema. Y fíjense que una vez que obtuvimos nuestra fecha de tipo date, ahora sí la podemos imprimir por pantalla. Y cuando hacíamos referencia a la forma en la cual lo imprime o obtiene el valor, fíjense cómo nosotros, de una manera muy sencilla, podemos imprimir un valor con el formato de fecha que nosotros queremos, a diferencia del formato que la clase date nos brinda. Ahora lo que vamos a hacer es cómo incorporamos algunos métodos que nos permitan ser útiles en nuestra red social. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que habíamos creado una clase utilidad en el cual teníamos un método estático que nos permitía borrar la tilde de el nombre de nuestra mascota. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar métodos nuevos a nuestra clase utilidad que tienen que ver con la manipulación de las fechas. Fíjense que en este primer caso nosotros llamamos a el método convertir año, mes, día en date de nuestra clase utilidad, le pasamos el año, el mes y el día como parámetros. Y en este segundo caso nosotros también utilizamos la clase utilidad, pero esta vez vamos a llamar al método que dice convertir string en date. En cualquiera de los dos resultados, ya sea en este como en el primer caso, fíjense que lo que obtenemos como resultado es un date, que es lo que nosotros necesitamos para setearle a nuestra mascota cuando creamos el objeto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver nuestro programa principal y de esta manera nosotros vamos a crear dos mascotas. En el primer caso le vamos a pasar el año, el mes y el día por separado. Como dijimos, vamos a utilizar el primer método crear mascota, y en el segundo caso vamos a pasarle una cadena de caracteres con una fecha determinada. Ya tenemos nuestros puntos de parada, así que vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a llevar hacia abajo la salida y acá estamos ya en nuestro programa principal. Entonces empecemos a ejecutar nuestro programa. Vemos que llama el primer método crear mascota y que sus dos parámetros al finalizar el método
es el año, el mes y el día, sus 3 parámetros. Entonces ahora fíjense cómo a partir de los 3 parámetros nosotros vamos a ejecutar el programa, vamos a utilizar la ayuda de la clase Gregorian Calendar, le vamos a usar el método set del calendario, pasándole como atributos el año, el mes y el día, y ahora con el método getTime vamos a obtener una fecha que es lo que nosotros necesitamos para nuestro objetivo final al momento de crear nuestra mascota. De esta manera ya tenemos la fecha de nacimiento, fíjense, y lo que hacemos ahora es setearlo al momento de crear el objeto. Retornamos y ahora le vamos a pedir que imprima nuestra mascota. Entonces, para eso también vamos a utilizar un método, porque como nosotros estamos pasando un atributo del tipo date, queremos imprimir la fecha de una forma más sencilla visualmente, es decir, con un formato más legible. Entonces vamos a llamar al método que nos va a ayudar a hacer dicha acción. Nosotros le vamos a pasar el date y a partir de ese date vamos a obtener el año, el mes y el día. Y después lo que vamos a hacer es concatenarlo de una forma que sea visualmente más legible. Fíjense cómo queda la fecha. De esta manera imprimimos por pantalla el valor de la fecha con otro formato. De esta manera podemos manipular las fechas y ponerlo con barra, con guión, como nosotros nos parezca que se debe imprimir el valor. Ahora lo que vamos a hacer es crear una segunda mascota. En este caso, fíjense que le pasamos como una cadena la fecha de nacimiento de nuestra mascota y vamos a utilizar el método que convierte un string en un date. Fíjense cómo hacemos. Recibimos el string, vamos a obtener el día, el mes y el año. Vamos a utilizar el método substring y en este caso también vamos a utilizar el método length, que nos permite saber la longitud final de la cadena. Recuerdan que lo vimos con la clase string. Luego vamos a convertir estos valores a int utilizando la clase integer y finalmente lo vamos a setear al calendario como habíamos hecho en otros métodos para finalmente lograr un date. De esta forma tenemos nuestra fecha de nacimiento, que era de una cadena en un date, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora sí, finalmente seteamos los valores y imprimimos los valores por pantalla. Fíjense que nuevamente vamos a hacer uso del método que permite convertir el date en string para que se visualice de una forma más cómoda. Corremos el programa y ahora sí vemos que logramos imprimir nuestras dos mascotas. Hemos creado nuestras dos mascotas con nuestros métodos sobrecargados que reciben fechas en distintos formatos y nosotros hemos logrado manipularlo combinando la clase calendar, Gregorian Calendar y date. Así que de esta manera vimos cómo incorporar estos conceptos en nuestra red social de mascotas. Como vimos, es evidente que a partir de estas nuevas dos clases que permiten manipular fechas, es más sencillo cómo utilizar atributos del tipo date, ya que complementándolas con Calendar y Gregorian Calendar, las cosas se simplifican en una gran medida. Espero que les haya servido y los espero en el próximo video de programación orientada a objetos.